reconozca el principio de estatalidad, que bajo, digamos, su presentación se vuelve difícil de comprender un modelo del Estado, tal como ha sido entendido en general, que sea no colonizador, porque casi la definición de Estado es una definición unitaria. Entonces el Estado sería colonizador por definición, y eso no sería un finding, sino que sería una definición. Y al profesor Villaleo, que también me gustó mucho su presentación, también creo que es importante destacar, bueno, comparto mucho esa distinción entre la constitución material y la constitución escrita, pero justamente si lo que importa es la constitución escrita, es la constitución material, es decir, las estructuras sociales, el racismo tal como y las desigualdades tal como se ejercen día a día en toda sociedad, ¿por qué debiese esta discusión sobre estructuras sociales propiamente tales ser discutida en términos constitucionales? ¿Y cómo es posible, y no más bien, por ejemplo, en términos revolucionarios, como creo que se podría hacer de una democracia radical hoy día? O sea, una modificación de la constitución material, desde mi ignorancia, sería una discusión sobre la revolución, más que una discusión sobre la constitución, porque el constitucionalismo siempre va de papel a realidad y no de lo que se escribe. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Muy buenas preguntas. La primera, ¿por qué es multiculturalismo neoliberal realmente neoliberal? Ya. Esta fue la pregunta que motivó mi tesis de disertación, de doctorado. Porque cuando yo pasé a Bolivia, había dos cosas pasando a la misma vez. Por una parte, el neoliberalismo que conocemos como el ajuste estructural, toda la ideología de sacar el Estado del mercado y dejar el mercado funcionar, todo lo que hemos visto que ustedes viven en la cotidianidad. Nosotros en los Estados Unidos también estamos viviendo esto. Y por otra parte había estas reivindicaciones de pueblos indígenas. Y mi pregunta al principio era ¿por qué están combinando estas dos cosas en este momento? Y esta realmente fue muy difícil para mí entender. Y lo que vi finalmente es que el multiculturalismo era una combinación de fuerzas. Una era cuando terminó la dictadura en Bolivia, también había fuerzas de democratización y había esta idea de sociedad civil y los pueblos indígenas estaban aprovechando de las nuevas aperturas políticas, ¿no? por eso. Pero realmente la razón por qué lo llamamos neoliberal multiculturalism o multiculturalismo neoliberal es que neoliberalismo no es solamente este grupo de políticas económicas, más bien es una racionalidad política, como dice Goldie Brown, acabamos de leer un artículo interesante de ella, que invade a todo, ¿no? Lo que es tratando de ver cosas tanto como democracia, participación, sociedad civil, todas esas cosas no son cosas aparte, sino que el modelo económico del capitalismo y Estado-nación tiene que ser parte de esto. Entonces, por eso es que Hale dice que multiculturalismo neoliberal es un proyecto cultural selectivo. Realmente lo que están haciendo no es dejarlo más, darles independencia o ciudadanía, más bien abrazarles, hacerles tomar parte del neoliberalismo, tomar parte de la globalización, del capitalismo. O sea, es una mentalidad de atraer y utilizar la democracia para seguir adelante con el proyecto, ¿no? Esto es para responder. La segunda pregunta es sobre cómo puede, realmente es el debate que tiene. ¿Se puede descolonizar desde adentro de un Estado liberal que es obviamente un legado del liberalismo? Y muchos dicen que no, absolutamente no, que el Estado liberal que
que están tratando de utilizar el MAS para descolonizar es absolutamente un fraude. No se puede, porque sigue siendo desde arriba para abajo. Entonces esto ha sido la decepción terrible de la Constitución boliviana, que aunque fue empujada y diseñada por el Pacto de Unidad que ustedes vieron, su idea del Estado plurinacional era totalmente distinta de lo que tenemos. Su idea era mucho más, como lo que estaba diciendo, de la federación, ¿no? Un grupo de autonomías de gente que tomaba todas las decisiones suyas y no ser parte del Estado liberal. Entonces, yo estoy de acuerdo, esta es la pregunta, esa es la pregunta que sigo viendo, ¿cómo pueden tratar de utilizar el Estado liberal? Esto tiene que ver que, también la cosa que hablaba sobre la autonomía indígena y toda la justicia indígena, todas las cosas bonitas que realmente eran desafíos a un Estado liberal, desaparecieron totalmente de la Constitución después de las negociaciones con las élites y no en el Parlamento. Entonces lo que tenemos en Bolivia todavía es un Estado liberal, y muchos dicen que es otra forma de multiculturalismo, o neoliberal o post-neoliberal, pero es todavía liberal en mi punto de vista y no es descolonizador. Pero es un espacio, La pregunta es, perdón, sí. ¿es posible un Estado que sea un Estado todavía y que no tenga esa forma? Bueno, los del pacto dicen que sí, ¿no? Ellos dicen que sí, que puede ser un Estado liderado por movimientos sociales, controlado por estos movimientos sociales y que tiene distintos tipos de autonomía, todos federados juntos en un Estado. Esto tenemos que ver, porque todavía no hay este Estado. ¿Tú qué piensas? ¿Puede ser? No, yo creo que no. ¿No? ¿Los demás? ¿Alguna posibilidad? ¿No? Bueno, es una pregunta bien profunda la que, con las dos que formulaste a cada uno de nosotros. En el fondo uno podría plantearla también en el sentido si es posible un Estado que sea realmente democrático, en el sentido que el Estado siempre expropia el poder de los ciudadanos. Es posible cambiar un Estado capitalista realmente en el sentido de la exclusión y la igualdad. El Estado capitalista, por definición, es un mecanismo que está a disposición de los grupos más atacados y que de alguna manera siempre va a estar o va a ser permeable por esos grupos. Sabemos de que un Estado radicalmente democrático en condiciones de capitalismo no es posible, en rigor, en toda su extensión. Pero sí es posible introducir elementos de democracia y en este caso de plurinacionalismo o multiculturalismo. Pero primero, antes que eso, deberíamos revisar nuestra noción del Estado. Y una de las cosas que más nos dificultan es que nosotros, curiosamente, cuando queremos ser antioccidentalistas o cuestionamos el occidentalismo y por lo tanto las posibilidades de construir un Estado multicultural, casi como una contradicción de los términos, seguimos usando el mismo concepto occidental del Estado. O sea, ustedes conocen el concepto weberiano del monopolio de la fuerza física legítima. Bueno, si ustedes revisan en serio la historia de los estados latinoamericanos ni siquiera los que han presumido de mayor cercanía, como el Estado chileno o el brasileño, nunca han sido un Estado weberiano. La verdad, eso es un autoengaño en que hemos vivido conceptualmente desde siempre. El Estado colonial se instala como una superposición de ciertos estamentos que usan mecanismos de dominación indígena y que después lo va desindigenizando, pero va a mantener la estructura estamental. Nunca hemos tenido realmente un Estado plenamente burocrático racional, sino que tiene ciertos elementos de pincelada. Bueno, el punto es cómo transformar esto que llamamos Estado y que pareciera ser un Estado democrático, un Estado burocrático racional, en algo que se parezca más a la democracia. Aquí el desafío, digamos, creo yo, tratándose del constitucionalismo indígena, es plantear no tanto el tema del papel, precisamente
reducir el momento constitucional al resultado en el papel y buscar más bien el proceso, digamos. O sea, en lugar del papel, concentrarnos en el papeleo, es decir, el proceso en el cual nosotros construimos el papel y en el proceso por el cual este papel interactúa con la realidad. En la sociología del derecho esto es un tema muy viejo, donde nosotros planteamos que el verdadero derecho no es el derecho que está en los libros, law in books, sino el derecho que está en las prácticas, en la vida, el derecho vivo y real. Entonces, en el caso de una constitución, o el constitucionalismo indígena, lo que plantearía es que lo que importa es el proceso político real que se produce en la elaboración de una nueva constitución. Y acá, por supuesto, vamos a tener limitaciones muy serias, es decir, Chile, no sabemos qué puede ser este nuevo ciclo político, recién está empezando, ya hemos visto lo que ha pasado con la reforma tributaria, con lo que está pasando con la reforma educacional, entonces no sabemos qué va a resultar de acá. Entonces el clima para crear un empoderamiento real de los pueblos indígenas es desalentador, incluso si uno piensa que para los movimientos sociales que han dado origen a este nuevo ciclo, el movimiento estudiantil, el tema de los derechos indígenas es un tema de simbólicamente mucho valor. Hay que reconocer que nunca ha habido un clima tan favorable desde hace 20 años al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, precisamente por el valor simbólico que le dan los movimientos sociales que dieron origen a este nuevo ciclo al rol de los pueblos indígenas. Uno ve en las marchas que han caracterizado este nuevo ciclo, está lleno de banderas indígenas. La FEMAE, pese a no ser la Federación de Estudiantes Mapuches, pese a no representar a ninguna universidad en la práctica, fue reconocida como parte de la CONFECH en medio del movimiento estudiantil, en los momentos peak del movimiento. Entonces, existe un rol que se le da por la sociedad chilena, por la sociedad civil chilena, al movimiento indígena. Pero eso, por supuesto, está por verse cómo esta sociedad civil va a lograr un proceso de liberación constitucional, o bien vamos a caer en lo mismo siempre, digamos, en un pacto constitucional de élites con, a lo mejor, la innovación que ahora sí tenemos una cláusula que diga que los indígenas existen. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Yo no soy de Chile, yo soy de Honduras, y lo aclaro para contextualizar un poco mi pregunta. Para la profesora Nancy Postero me llamó mucho la atención algo que mencionó sobre modificar el papel de víctimas de los pueblos indígenas a protagonistas. Lo digo por los que trabajamos para y en pro de los pueblos indígenas. En el contexto de mi país son pueblos sometidos, no son protagonistas, y prácticamente nuestro trabajo, en mi caso mi trabajo era en educación, alfabetización, pero ya viviendo con ellos, trabajando con ellos, es increíble ver el temor que tienen, no solo de luchar por sus derechos, no conocen sus derechos, aunque exista un documento, y es ya trabajando en lo que es llevando la teoría a la práctica, es irreal, por lo menos en los países centroamericanos. No sucede lo mismo en Guatemala, donde los pueblos indígenas sí son protagonistas, en el caso de Bolivia, pero en mi país existen grupos indígenas que están muriendo, no solo por la falta de protagonismo, sino por muchos factores externos, como la violencia que actualmente nos está afectando. Pero es increíble ver que incluso las lenguas mueren. Mi trabajo era alfabetizarlos y solo los ancianos seguían hablando sus lenguas maternas. Entonces, ya viendo un poco más real y aterrizando a la realidad y al contexto real, ¿qué hacer como profesionales que trabajamos para los pueblos indígenas para modificar esto y sacar un poco de siglos de sometimiento desde la colonia hasta la actualidad? Muy interesante su pregunta. Bueno, esto llama la atención también qué importante es el contexto, ¿no? O sea, yo hablo desde el punto de vista de Bolivia.
yo tengo ya 20 años admirando el mundo desde Bolivia y casi no puedo ver el mundo de otra manera, y esto es un contexto en que probablemente entre 60 a 70% son indígenas, ¿no? Entonces, solamente Guatemala tiene más indígenas. O sea, este es un argumento que hemos hecho con el sociólogo Leon Samos y yo. Hemos tratado de hacer una comparación de las luchas indígenas en América Latina y diferenciar entre los pueblos donde los pueblos indígenas son minoritarios, ¿no? Y, por ejemplo, en Brasil no quieren ser protagonistas, que quieren ser protegidos. No quieren autonomía, quieren protección, y ellos son, si no víctimas, pero definitivamente han pedido autonomía para protegerse en contra de la mayoría. En Bolivia, en Guatemala, donde los pueblos indígenas son más mayoritarias, tienen otras opciones de participar, más bien en Bolivia, de tomar poder. O sea, es otra cosa. Entonces el contexto es absolutamente importante lo que dice. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser el rol de ustedes? Esa es una pregunta muy difícil y me imagino que ustedes han pensado mucho en este rol, porque el rol de las ONGs, el rol del Estado puede fácilmente llegar a ser salvador, ¿no? Nosotros, los no indígenas, ayudando a los pobres víctimas, ¿no? Y esto es una relación de poder difícil y insostenible últimamente. Ellos mismos tienen que ser los protagonistas de su vida y sus movimientos. Creo que esto lo voy a dejar a mi compañero de mesa para hablar más, pero tampoco no quiere decir que no debes hacer nada. En Bolivia, los movimientos indígenas empezaron en los años 80 con la ayuda y el apoyo de un montón de ONGs, de antropólogos, que los unieron, les dieron plata para venir de sus pueblos para charlar. Mira, Oxfam, todas las ONGs internacionales que han ayudado a articularse entre grupos indígenas. O sea, hay un rol, pero uno tiene que tener mucha precaución, yo creo, y tomar en cuenta las relaciones de poder que vienen, porque estos discursos no son neutrales, no tienen mucho poder. Tomar el rol de víctima tiene efectos dañinos en el largo plazo. No sé qué contesta mi compañero aquí. Bueno, el tema del protagonismo pasa siempre por, en definitiva, ¿cuál es el espacio real de diálogo en que este protagonismo puede expresarse? Creo que una de las principales características de Chile es que no tenemos ningún espacio de diálogo, que precisamente la política indígena ha consistido en los últimos 20 y tantos años en precisamente eliminar el diálogo y sustituirlo por persecuciones. La semana pasada, por ejemplo, me tocó compartir con la gente que llevó el caso de los Loncos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Norín Catrimán y Pascual Pichún, y la verdad, cuando uno lee la sentencia, uno puede ver, y con bastante angustia, que la sentencia que condena a Chile es precisamente el mejor resumen, está contenido ahí, de lo que fue la política indígena en Chile en los últimos 20 y tantos años. En definitiva, nosotros no solo no hemos construido espacios de diálogo, sino que toda voluntad de diálogo ha sido sustituida por una voluntad de persecución. Entonces, con eso, digamos, efectivamente, no tenemos ningún espacio para protagonismo. Es casi un protagonismo, digamos, robado a partir de un gran sufrimiento, a partir de persecución, de militarización de las zonas indígenas y de vulneración descarada de los derechos, por ejemplo, los derechos que tiene el Convenio 169. O sea, el punto, y a propósito del contexto que está pasando esta semana respecto a la consulta indígena, es que tenemos que ser capaces de construir los espacios de los cuales tenga sentido el protagonismo. O sea, en el fondo, ser capaces de pacificar, de generar un espacio de no conflictividad, o sea, desdramatizar el tema de la participación indígena,
nivelar los niveles de participación de los que puedan intervenir en el diálogo, y luego estar dispuestos a partir de ese diálogo a construir este orden constitucional nuevo. Porque en el fondo acá ni siquiera tenemos el supuesto básico, que ni siquiera tenemos el lugar donde nos podamos tomar un café, indígena o no indígena, sino lo único que hay es desconfianza, ignorancia y mala fe. ¿Qué debe hacer ¿Qué conteste, qué puedes decir para ayudar a la gente como ella que están tratando de apoyar a los pueblos? Bueno, es que en el fondo, más allá de que ustedes saben que los indígenas pueden ser bastante díscolos, en el fondo que el apoyo en el sentido de empoderamiento es algo que siempre va a dar fruto en el largo plazo. Que nosotros hemos vivido una escalada de violencia en este país que va desde vulneración de derechos, respuesta violenta de algunas comunidades, represión violenta de esa respuesta violenta, involucrando a nuevos actores en esa violencia. Por ejemplo, una característica de la política indígena ha sido que niños indígenas y adolescentes indígenas han visto vulnerados sus derechos producto de esa escalada, donde va creciendo, involucrando a cada vez más. Entonces, en definitiva, no cualquier cosa que se haga puede ser positiva, pero todo lo que se haga en el sentido de empoderar al actor, de darle capacidades, de generar una autorreflexión, en definitiva va a ayudar, aunque no sea en el corto plazo, creo que en el largo plazo. Así que adelante, digamos, porque en la medida que tengamos más aliados, en definitiva vamos a poder construir este diálogo. ¿Sí? No es que los indígenas quieran hacer rancho aparte, en el fondo quieren solamente su lugar bajo el mismo sol. Gracias Nancy, Pedro y Salvador por la presentación y por la invitación. Tengo una pregunta para Nancy, pero desde luego invito a Pedro y a Salvador también a sumarse. Conociendo, Nancy, tu trayectoria como académica, estoy bastante curioso un poco por tu historia y para saber un poco cómo ha vivido este proceso un poco de decolonizar la academia y tu proceso de devenir académica en los Estados Unidos y de transformarte quizá en una académica peculiar o en una académica no permitida, haciendo una analogía con el trabajo de Charles Hale, porque es difícil para un profesor de Estados Unidos hacer actos como traducir sus textos al español y que lleguen a América Latina. Entonces, en ese sentido, quiero que un poco compartas con nosotros tu experiencia y quizás dar algunos consejos sobre cómo decolonizar la academia y hacer de la academia una academia no permitida. Especialmente para el caso chileno, porque tenemos una academia donde predominantemente los académicos hablamos por los indígenas, pero sin los indígenas, y en donde los proyectos de investigación están constantemente siendo evaluados por expertos, estos expertos no son indígenas, y en donde los investigadores generalmente obtenemos puntos o obtenemos nuestros tenures sobre la base de las publicaciones indexadas o no indexadas, etc., sin importar si estas publicaciones o sin importar si nuestros trabajos tengan un poder emancipatorio en las comunidades. Y desde luego esta pregunta la extiendo a Salvador, al ser Salvador de cierta forma una persona representante del mundo indígena en la academia, y a Pedro también como director del Centro Interdisciplinar. Gracias. ¿Qué preguntas más difíciles?